Muy buenos días, estimados participantes. Es un placer darles la bienvenida al taller sobre fundamentos de redacción científica, parte 1, donde vamos a explorar la estructura y el estilo necesarios para comunicar efectivamente las investigaciones, sus investigaciones. Hoy contamos con la presencia de Óscar González, un experto en el campo de la comunicación científica, quien va a compartirnos pues varios aportes, ¿verdad? Y sus experiencias sobre el tema. Él es licenciado en Comunicación Social por la UCA, máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social por la Universidad de El Salvador y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, cotitulado UCA-UDB. Ocupa el cargo de jefe de servicios académicos en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la UCA. También posee experiencia como periodista en medios impresos y digitales, incluyendo a La Prensa Gráfica, Gato Encerrado e Infodemia. Además, se desempeña como corrector de estilo para diversas revistas y también pues, es escritor de cuentos, con publicaciones en Tierra Breve, El Territorio del Ciprés, La Soledad de los Errantes y A la Buena de Dios. Sus intereses de investigación incluyen también los conflictos socioambientales relacionados con el agua y la desinformación de los medios de comunicación. Además, el uso de la inteligencia artificial en los entornos educativos. Esperamos pues que disfruten de esta experiencia y aprovechen al máximo este taller. Adelante, Óscar. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a todos quienes son bienvenidos. También por conectarse, digamos, a tiempo para poder aprovechar la jornada. Ojalá que sea, digamos, provechosa para todos. Antes de arrancar, quiero mencionarles que esta es la sesión 1, que va a estar a cargo de mi persona, pero va a haber una segunda sesión a cargo de Eduardo Mengíbar Valencia. Si gusta, les comento un poco, por favor. Sí, muchas gracias, Oscar. Buenos días, estimados profesores. Es un placer estar acá en este taller con ustedes. Sin duda alguna, con Oscar vamos a aprender muchísimo en esta parte de los fundamentos para la escritura científica. Y no se vayan a perder la segunda sesión que vamos a desarrollar para que sea un poco más aplicado. Sabemos que los procesos de investigación son complejos, por lo tanto no podemos abordarlo todo en una jornada. La primera jornada vamos a tener pues estas bases de escritura científica y luego vamos a desarrollar un taller de aplicación. Para que ustedes puedan tener este diploma de participación es necesario que asistan a las dos formaciones para que puedan concluirlo y a partir de ahí darles varias horas de formación para que ustedes puedan recibir el diploma. Así que vamos a tener esta primera parte con Oscar y a hacer todas las consultas, preguntas que ustedes tengan si están en un proceso de investigación o de formación académica. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me hubiera gustado conocerlos a todos y que se presentaran, pero el grupo es bastante grande, así que quizás va a ser en próximas ocasiones, pero igual va a haber un espacio para algunas consultas que ustedes van a poder realizar. Voy a arrancar con la presentación. Si tienen alguna consulta durante alguna parte, no duden en interrumpirme por si de repente tenemos que abordarlo. Solo denme un segundito para proyectarla. Bueno. Me indican nada más, por favor, si la pueden ver. Sí, confirmamos. Ok, perfecto. Bueno, para este ciclo, digamos, de actividades que vamos a estar realizando, se ha denominado Fundamentos de la Redacción Científica. En este caso, en particular, para la sesión 1, se le ha llamado Estructura y Estilo. Vamos a ir desarrollando algunos temas, pero primero quiero hablarles un poco de la importancia de comunicar la ciencia como aspecto introductorio. Luego vamos a abordar la parte de las características de la redacción científica. Vamos a profundizar un poquito más con el estilo científico y también a cuestionarlo, porque me gusta siempre mantener como una mirada crítica a esta parte también. Y finalmente vamos a ver algunas estructuras, bueno, en particular me voy a centrar en una en específico, pero para que las vayamos, digamos, también identificando y conociendo otra variedad de formatos académicos y científicos que existen. Algunos consejos finales, más a partir de la experiencia, y el espacio de preguntas que les comentaba. Entonces, bueno, este es uno de mis autores favoritos, Mario Bunge, y en este libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía, él indica que entre las características de la ciencia, una es que es comunicable. ¿A qué se refiere, digamos, con esto? Que justamente la ciencia no es un aspecto
privado, no es un aspecto para, bueno, desarrollé, recopilé datos, salió la publicación y me queda a mí ese conocimiento, sino que la ciencia justamente se comparte. Y en general, digamos, es un conocimiento que dialoga con otros conocimientos, se inserta en debates, se inserta, bueno, uno puede ver de repente diálogos a partir de metodologías, de teorías, de hallazgos o resultados en sí mismos. Entonces, digamos, ese es justamente uno de los aspectos, digamos, centrales que tiene la ciencia, ¿verdad? Esta parte de que se debe comunicar. También me interesaba un poco resaltar esto que retoman estos dos autores, Rovira Álvarez y Pérez Barrera, este manifiesto sobre la ciencia como bien público global. Me interesaba esto porque justamente, digamos, lo atañen al tema de esta discusión que a veces existe entre la parte de si la ciencia es comunicable, ¿para quién es comunicable? Es decir, hasta quiénes debemos llegar. Y justamente si se convierte la ciencia en un bien comercial, a las personas a las que va a llegar va a ser muy limitada. Por eso, digamos, se promueve mucho el tema de acceso abierto. Yo, digamos, soy muy asiduo a la parte del acceso abierto, digamos, es decir, tenemos que llegar, y no solo al acceso abierto, sino que a medida vamos a comunicar y vamos a ver estos elementos, tenemos que ver otros formatos a los cuales tenemos que acceder. Es decir, el público para artículos científicos es mucho más limitado que si, por ejemplo, intentamos publicar otro formato como algunos artículos de divulgación o artículos de opinión en sí mismos sustentados, digamos, en esa fundamentación. Entonces, es, digamos, uno de los aspectos que también me gustaría ir resaltando, ¿verdad? Entonces, ese manifiesto me parecía importante por este aspecto, y por el otro es que justamente, si ven, el segundo párrafo, por ejemplo, nos dice que el conocimiento debe ser libre, accesible y compartido. Es decir, aquí también se suman a esa característica, ¿verdad? Pero también dotan de otros elementos, ¿verdad? El tema de la accesibilidad y que también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No solo es comunicar, es decir yo comuniqué, es decir, lo publiqué, pero ¿en qué espacio lo hice, ¿verdad? ¿Qué tan accesible es ese espacio? ¿De qué forma también lo volví más comprensible para quienes me van a leer en el caso de textos por escrito, ¿verdad? Que es una de las principales herramientas de comunicación. Y justamente estamos en un mundo de desigualdad creciente, siempre, ¿verdad? Actualmente la nueva brecha digital ha incorporado la parte de el conocimiento sobre inteligencia artificial. Ustedes ya estarán, digamos, un poco, es un tema que nos está abordando a todos, nos está en alguna problematizando a todos. Entonces, en alguna medida tenemos un nuevo factor de desigualdad, es decir, quienes no solo tienen acceso a las herramientas, sino quienes las saben usar y quienes las saben usar de calidad, ¿verdad? Y las aprovechan. Entonces, y quienes no tienen ni siquiera acceso, digamos, a tecnología, obviamente la brecha se está ampliando. Entonces, lo mismo pasa también en el tema del conocimiento. Hay desigualdades, digamos, en el acceso de justamente todo ese conocimiento. Entonces, este manifiesto justamente aboga porque si ese conocimiento, bueno, si la ciencia es comunicable, creo que sea comunicable para todos, que sería, digamos, el ideal, ¿verdad? Pero mientras más personas lleguemos, justamente es mejor. Para ir hablando también de algunos términos cuando hablamos de aspectos de comunicación. Ya les mencionaba que, digamos, el conocimiento se puede divulgar por diferentes medios. El artículo científico en una revista especializada, en el capítulo de un libro. Digamos, vamos a ir teniendo como estos elementos que van a necesitar una cierta forma de redactar, un cierto estilo también. Pueden ser de repente conferencias, conversatorios, esos también tienen que ver con espacio, ¿verdad? Entrevistas también es otra forma, digamos, de los diferentes medios. Y luego tenemos los formatos, digamos, las reseñas, ensayos, artículos de divulgación, científicos, los pósters científicos son otra forma, digamos, de soportes, justamente para trasladar ese conocimiento que nosotros tenemos. Y aquí no quise incluirlo, pero hay que decirlo también, digamos, de repente habría que entrar en aspectos multimedia que sean mucho más breves y más concisos. Uno diría, ¿verdad? Justamente todo el tema del conocimiento, cuando está bien argumentado, es lógico y bien articulado, necesita, digamos, una fundamentación bastante amplia, y por eso a veces es muy difícil, digamos, trasladarlo hacia algún video corto, pero a veces esto puede ser el gancho para trasladar hacia nuestros artículos científicos, para profundizar en esos aspectos. Entonces hay que tomar como estos elementos que nos permitan trasladar, ¿verdad? Entonces, bueno, la redacción de textos implica, y eso es, digamos, uno de los elementos importantes, conocer reglas y protocolos relacionados a la argumentación.
la explicación, la ortografía, el estilo y edición de textos. Es decir, es todo un proceso donde hay que reconocer, digamos, inclusive soporte, ¿verdad? Desde qué estilo académico vamos a desarrollar ese artículo, en quién nos vamos a fundamentar, cuál es esa revista a la que vamos a apostar, cuáles son sus requisitos, ¿verdad? Para poder publicar. Esos son elementos que en alguna medida inciden en la parte de redacción a veces, y hay otros, pero luego justamente toda la parte de redacción tiene que ver con todo un proceso, si ven, que tiene que ver con el conocimiento de fondo que tenemos, cómo lo vamos a explicar, pero que esté bien redactado, ¿verdad? Y bajo qué estilo, ¿verdad? Y luego una parte de edición. Ya la vamos a ir viendo un poco más a profundidad. Características de la redacción científica. Aquí uno puede encontrar múltiples perspectivas, a quienes amplían más el número, por ejemplo, de características, otros menos. Yo me quiero centrar en 6 en particular, a partir un poco de UPC, que ellos solo retoman 3, pero yo amplía a otras 2 más, perdón, con 5 voy a estar trabajando en esta ocasión. Y bueno, les quería justamente comentar esta parte. La construcción de conocimiento requiere de lenguaje, es decir, esa es nuestra herramienta como tal, y hay que conocerlo, que es un lenguaje que nos sirve para intercambiar esos significados, esas formas de entender e interpretar el mundo, es decir, la comprensión del mismo que tenemos, de las explicaciones que damos, cómo reflejamos esos datos cuantitativos o cualitativos. Podemos referirnos tanto, digamos, a lo cotidiano, que es nuestra habla común, ¿verdad? Es lo que más solemos hacer, y ahí se permiten como muchas flexibilidades en torno a la forma en que nos comunicamos, ¿verdad? Pero en el estilo científico hay ciertos elementos que marcan las estructuras, digamos, que marcan, digamos, ciertas reglas que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí les mencionaba, ¿verdad? Nos podemos referir a lo más cercano, pero también cuando vamos a referirnos a mecanismos, a procesos más profundos de la realidad, también justamente hay un lenguaje para esto, ¿verdad? El lenguaje científico. Y el objetivo, digamos, que tenemos aquí, según el UPC, es, de la redacción científica, es transmitir conocimientos complejos de la forma más clara, precisa y objetiva posible. Vamos a poner un poco en discusión más adelante la parte de objetividad, pero aquí sí me interesaba mucho el tema de la claridad y precisión en particular, ¿verdad? Es decir, y si vamos viendo, tenemos un conocimiento complejo, tenemos formas de transmitirlo y podemos transmitirlo de forma compleja, pero ¿hasta quiénes va a llegar? ¿De qué forma lo clarificamos y lo precisamos? Es uno de los elementos clave. Entre las características, las que quiero destacar son estas 5. Ya les voy a mostrar unos ejemplos más adelante de cada una para ir viendo cómo se van, digamos, relacionando, pero se las quiero mencionar de forma previa. Por un lado tenemos la parte de la precisión. Esta cualidad o esta característica se refiere particularmente al léxico y a la terminología. Justamente la precisión es un aspecto clave en la redacción científica porque tenemos que manejar conceptos que son complejos. Es decir, cuando uno se inserta dentro de una discusión con una investigación, uno tiene que justamente nutrirse de toda una parte de conceptos, y quienes hayan, digamos, elaborado marcos teóricos, marcos conceptuales, ahí entran, digamos, en un aspecto de, bueno, ¿cómo voy a definir este término, verdad? Es decir, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo ha sido entendido y cómo lo voy a entender yo? Porque dependiendo de eso puede ser como yo genere mis unidades de investigación, o puede ser como yo entienda mis categorías, qué elementos voy a desarrollar para mis indicadores, todos esos elementos, ¿verdad? En la parte del léxico. Pero mucho tiene que ver justamente a poder explicar el mundo con ese, digamos, lenguaje científico, es decir, fuera del cotidiano, ¿verdad? Hay términos que justamente concretan elementos de esa realidad. Entonces, justamente en el caso de la precisión, tiene que ver mucho en la riqueza del lenguaje, por eso hay que leer mucho. Es decir, hay que leer mucho, hay que ver, digamos, los temas que estamos investigando, cómo se abordan, qué nuevos conceptos se introducen. Hay que ser como muy exactos también. La exactitud es parte de esa precisión, ¿verdad? Podemos tomar como un sinónimo, pero con exactitud, digamos, si voy a explicar, no sé, por darles un ejemplo, voy a explicar el fenómeno de la migración, pero yo quizás quiero explicar el fenómeno de la migración económica. Es decir, aquí estoy siendo como mucho más exacto. O la economía
del cuido, digamos. Es decir, estoy siendo como mucho más preciso, mucho más exacto en los términos que voy a ocupar con ese lenguaje. Es decir, hacia qué aspecto de la realidad me quiero referir, cómo se entiende, ¿verdad? Tienen que ser claros también, porque aquí también podríamos ocupar, y esto pasa mucho, ¿verdad? Es decir, el término puede ser confuso, es decir, puede ser el término usado, pero puede ser confuso. Y por eso a veces se retoman algunas estrategias, ¿verdad? Como definirlo para que sea claro, explicarlo con otras palabras, son recursos que también tenemos a disposición, ¿verdad? Y luego, siempre con el tema de la riqueza, combina mucho con la fundamentación, ¿verdad? Es decir, bajo qué otros autores, ¿entiendes? Es decir, no me estoy inventando la definición. Parte de toda una discusión, de un, digamos, aspecto para concretar un concepto en específico, ¿verdad? O una teoría en específico. Es decir, todo eso tiene que ver con el tema de la precisión. El tema de la concisión ya sobre todo se refiere en particular a la cantidad de palabras. Es decir, y aquí yo propicio una regla que me enseñaron a mí en redacción, no científica, pero sí era, digamos, para redacción, que menos es más. Es decir, hay que buscar con menos palabras, es decir, ser muy sintético y decir más con eso. Por eso la parte de terminología es importante, porque yo puedo empezar a explicar todo un fenómeno y aquí donde precisión y concisión se relacionan, ¿verdad? Yo puedo explicar y darle como varios párrafos para explicar un fenómeno que con un concepto, con ese término en particular, puede englobarse. Y quienes lo comprendan, es decir, y no requiere como mayor explicación, pero de repente alguna explicación más sencilla que todos esos párrafos, con eso yo cumplo no solo con la precisión por ocupar terminología, sino que soy conciso. Es decir, ¿cómo explico eso con el menor número de palabras? Porque a veces ocurre eso también. Habrá elementos que habrá que explicar mucho más, pero con las palabras necesarias, pero habrá otros que de repente hay que sintetizarlos. Y esto es también otro elemento clave en toda la forma de redacción, ¿verdad? Entonces aquí la regla es, digamos, ocupar la cantidad de palabras imprescindibles para expresar una idea. Es decir, y aquí las características son ser breve y tener, digamos, aquí de nuevo, ¿verdad? Y ser preciso, se combinan, ¿verdad? Es decir, ser breve en el sentido del número de palabras y ser preciso también con esas palabras que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces es otra de las características. La neutralidad, si bien trasladé, bueno, esta es la UPC, la que traslada, digamos, no lo llama objetividad, como lo mencionaban los autores anteriores, sino que le llaman neutralidad. Y esta es una característica bastante curiosa porque, es decir, esta explicación se da sobre todo para estos textos como los artículos científicos que buscan esta parte de la tercera persona. Es decir, explicamos sobre todo desde la tercera persona. Pero en otras formas de comunicación, y es algo que se está abriendo, por ejemplo, en los artículos de opinión está muy dado el uso del yo. Es decir, en primera persona se puede hacer, ¿verdad? También bajo otros formatos. Por eso les explicaba que hay que también conocer toda esa gama de posibilidades que se tienen. Pero una característica, digamos, es esta. Y le dicen, y bueno, le explican de la siguiente manera, ¿verdad? Como una objetividad con la que se transmite la información, que se refiere justamente a la decisión de la voz. Aquí, digamos, la UPC dice que la voz tiene que ser impersonal directamente. Yo aquí le he agregado que puede ser que tiene que ser impersonal, pero yo le agrego que puede ser una voz personal en alguna medida bajo determinados textos, ¿verdad? Pero de nuevo, dependerá de la regla, de si vamos para una revista, probablemente no nos permitan esa voz personal. Y esta es una de las reglas que más se pone en discusión últimamente. Por ahí van a tener en las referencias, y voy a hacer referencia a una lectura bastante interesante que se llama algo así como El estilo de no tener estilo, y tiene otro lineamiento, que es un aspecto bien interesante para discutir justamente este tema de la voz con la que contamos, bueno, más bien con la que describimos y explicamos el mundo y lo comprendemos a partir de lo que redactamos. Pero digamos, sí, más allá de que sea personal o impersonal, la característica tiene que ser que tiene que estar basada en el razonamiento y la argumentación científica. Es decir, no es aunque sea una voz personal, no puede ser una voz que no esté basada en esto, ¿verdad? Porque si no, es una opinión más, es, digamos, una postura sin, digamos, mayor fundamentación. Entonces, en ese sentido, justamente es esto. Y yo creo que la característica aquí es la perspectiva que asumimos. Quienes se vayan, digamos, a ciertas reglas mucho más
tradicionales van a encontrar que la voz debe ser impersonal, tercera persona, nunca debe aparecer el yo, digamos, es como eso, una perspectiva, ¿verdad? Pero ya también los medios, también, digamos, otras fundamentaciones nos van abriendo hacia otras posibilidades. La coherencia ya más que todo se refiere justamente a la relación, a la interrelación de las ideas contenidas en el texto, en sus párrafos, tiene que ver con el orden y la organización de esa arquitectura, digamos, del texto, ¿verdad? Es decir, tenemos un texto, hay que fundamentarlo, ¿verdad? Hay que darle un orden y una coherencia, ¿verdad? Para que lleve un cierto orden lógico. Entonces, eso se refiere más a nivel macro. Si vamos viendo las primeras tres cualidades, son particularmente con aspectos que tienen que ver sí con estilo, pero sí muy a nivel más específico, ¿verdad? Es decir, la terminología, la cantidad de palabras, la voz que voy a asumir, pero aquí ya tiene que ver con lo macro, ¿verdad? Con ese orden que le voy a dar a mis ideas. Lo mismo pasa un poco con la cohesión, que se relacionan bastante con la coherencia, que tiene que ver con la forma en que hilvanamos justamente esos textos. Y aquí muchas veces tiene que ver con la fluidez y el ritmo que le damos a esos textos. Y aquí es donde aparece el tema del uso de los conectores, que es uno de los elementos. Vamos a ir viendo uno por uno para ir, digamos, comprendiendo un poco mejor estos aspectos. Puse algunos ejemplos bastante concretos, es decir, no me quisiera párrafos como tan grandes, pero para que vayamos viendo esas diferenciaciones que se pueden ir dando de cada una de estas características. En alguna medida también estas características se vinculan, de repente no es tan fácil como decir, aquí lo que falla es esta única característica, a veces puede ser algo o un elemento que se suma, ¿verdad? En el caso de la precisión, aquí el ejemplo de arriba, digamos, dice de la siguiente manera. Es importante tomar una mirada en la que pueda verse la forma en que se unen temas como el género, la raza, la etnia y el tema monetario. Dice. Si ven, aparte de ocupar, de redundar en aspectos como ocupar la palabra tema, también tiene que ver con, uno dice, bueno, y ocupa mirada, verse, es decir, ocupa, digamos, un lenguaje mucho más cotidiano, pero, y ocupa esta palabra tomar, ¿verdad? Pero si somos un poco más precisos, y lo decimos de la siguiente manera. Y dice, es importante asumir una perspectiva interseccional de los factores género, etnia y clase social. Si vamos viendo aquí, con la parte terminológica, por ejemplo, ya decir la perspectiva interseccional ya nos abre hacia un campo, ¿verdad? De inclusive una discusión bastante interesante que tiene que ver con este enfoque interseccional que existe, ¿verdad? Entonces, ya en lugar de hablar de este aspecto de cómo se unen, es decir, claro, si somos mucho más precisos, ¿verdad? Y tenemos mucha más fundamentación teórica en el conocimiento, es decir, conocemos el enfoque interseccional, podemos abordarlo desde esta perspectiva. Y ya ocupo, por ejemplo, en lugar de temas, factores. Es decir, o dependiendo de otro lenguaje que podamos ocupar, variable podría ser, ¿verdad? De repente si es más cuantitativo. Y luego, por ejemplo, quise también agregar la parte terminológica con el tema monetario, ¿verdad? Que, o sea, es sumamente genérico, pero digamos, clase social tiene toda una estructura terminológica, toda una fundamentación que justamente da más peso a lo que estamos hablando como uno de los factores. Entonces, en el caso de la precisión, ambos dicen casi lo mismo, digamos, o en esencia, digamos, la idea es prácticamente la misma, pero en una justamente denotamos, digamos, toda esa fundamentación que tenemos, esa terminología que estamos manejando, ¿verdad? Alguna, digamos, ya más usual, porque a veces tiende a pasar bastante esto, de que mucha de la terminología científica de repente se asume en el lenguaje cotidiano bajo otras perspectivas. Y aquí nada más un pequeño paréntesis. No sé si saben, por ejemplo, que la palabra meme, que hoy ocupamos todos, sabemos que es un meme, como esta imagen que transita otro, que digamos, tiene como esta facultad de decir con una imagen y pocas palabras un chiste, digamos, o una parte cómica. Justamente Richard Dawkins, quien la acuña a finales de los 60, si no me equivoco, 70, él hablaba de meme en el caso de un paralelismo con el tema de gen. Él decía que estaban los genes, que eran este elemento hereditario biológico, y que el meme, ese término que él quiso acuñar y que se transformó en otra cosa,
en el lenguaje cotidiano era, digamos, él decía, es la herencia cultural, ¿verdad? Entonces, a veces suele pasar eso, ¿verdad? Como lo, o quienes les dicen, a más de alguno le digas, le podrían decir en algún momento, no seas positivista, o sos muy positivista, y de repente es como, bueno, claro, se entiende por ser positivo, no por positivismo científico, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Pero bueno, volviendo a esto, aquí lo que podemos ver es el tema de esa terminología en la cual nos basamos para ser mucho más preciso en lo que queremos decir. El caso de la concisión, lo que les mencionaba, justamente qué puedo decir con menos palabras y justamente que contenga estos elementos. En el ejemplo, por ejemplo, dice, la afirmación que la persona que hizo el estudio expresó a partir de los datos que obtuvo para su investigación, al ser revisadas con detenimiento y vistas a fondo, no son para nada creíbles. Entonces, aquí lo que vemos es esto, la afirmación del investigador en lugar de la persona que hizo el estudio. Es decir, ahí cuántas palabras estamos ocupando y obviamente si estamos refiriéndonos previamente a ese estudio, ya no tenemos que volver a someter todos estos elementos que hizo el estudio, ¿verdad? Y luego toda esta parte de no son para nada creíbles, o sea, es inverosímil. Es decir, tenemos esa parte terminológica, sí, más bien de un lenguaje mucho más enriquecido, que viene de la parte de la precisión, ¿verdad? Mucho más preciso, o sea, esa precisión lo que también nos permite es decir con menos, más cosas, ¿verdad? Y ya no necesito toda esta rimbombancia que hasta si ven se me fue ahí hasta un errorcito de los datos, por hacerlo tan extenso, ¿verdad? Es decir, justamente cuando somos mucho más amplios y ponemos muchas más palabras, es más fácil también cometer errores. En lugar de aquí es mucho más fácil verificar que la idea que se está dando es mucho más precisa y que carece de errores. Es mucho más práctica, ¿verdad? Entonces aquí vemos todo esto. Al ser revisadas con detenimiento y vistas a fondo, ¿realmente necesito todo eso es decir, para decir que los datos son inverosímiles? Es un elemento que hay que ver si de repente está de más. Lo que les mencionaba de la neutralidad, aquí lo voy a asumir bajo la perspectiva más tradicional, ¿verdad? Para el ejemplo. Pero también, digamos, esto, ¿verdad? Yo creo que la afirmación del investigador no está bien fundamentada. Los datos refutan la afirmación del investigador. Es decir, aquí tenemos como dos perspectivas, ¿verdad? Dónde nos posicionamos y bajo qué términos. Porque de repente, y lo hice a propósito de poner el yo creo, ¿verdad? Que es en el lenguaje cotidiano es muy usual de yo no creo tal cosa, yo creo esto. Es decir, en el lenguaje científico no debería aparecer el término yo creo. Es decir, porque no es algo de creencia, ¿verdad? No es algo de lo que yo pienso. Es decir, sí puede estar planteada mi opinión, pero no es de esa perspectiva de lo que yo creo, sino más bien justamente de lo que puedo sostener a partir de un análisis y de determinados elementos, digamos, más de fondo. En el caso de la coherencia, lo que les mencionaba, ¿verdad? Cómo, digamos, estructuramos y organizamos estas ideas. No les quise hacer el gran, digamos, esquema. Generalmente aquí se suelen hacer como grandes estructuras de esquema para ver cuál va a ser la coherencia, pero quiero que la veamos principalmente entre párrafos. Y aquí me tomo la atribución de tomar dos extractos del libro de Ruinham, ya vamos a verlo en las referencias, pero veamos esta primera, digamos, este primer ejemplo. Todos son textos de él, tal cual, pero hice un pequeño cambio a nivel de coherencia, ¿verdad? Entonces dice así el libro: el análisis de datos se basa generalmente en dos tipos de información: datos estructurados y datos no estructurados. Para comprender realmente los sistemas de inteligencia artificial, es importante reconocer las diferencias entre estos dos tipos de datos. Y salta el siguiente párrafo en este caso: los datos son otro elemento importante para el desarrollo de la IA. Sin ellos sería casi imposible crear productos y aplicaciones con esta tecnología. En el de abajo tenemos el mismo párrafo inicial, que el análisis de datos se basa generalmente en dos tipos de información: datos estructurados y no estructurados. Para comprender realmente los sistemas de inteligencia artificial, es importante reconocer las diferencias entre estos dos tipos de datos. Y luego dice: tradicionalmente los datos estructurados se han utilizado con más frecuencia que los no estructurados. Los primeros, y ahí sigue. Si vamos viendo, nos habla de lo mismo, pero ¿qué pasa aquí? Va con una idea que nos está hablando de estos dos tipos, es decir, lo central aquí hay dos tipos de datos, de formas de tipo de datos, hay una tipología, pero luego dice: son otro elemento importante
Uno dice, sí, pero no me vas a hablar de los dos tipos de datos. Y es, digamos, a nivel de coherencia, suele pasar esto. Tenemos a veces muchas ideas, pero no van de forma coherente, estructurada. Entonces aquí está como decir, bueno, ¿cuál es mi idea central y con qué debería decir? ¿Qué es lo que debería decir? En este caso, por ejemplo, este párrafo que coloqué aquí pues, aparece mucho más arriba, ¿verdad? Porque este es casi que es introductorio al tema de la importancia de los datos en el desarrollo de la IA, ¿verdad? Entonces, justamente esto tendría que ir previamente. Eso tiene que ver con la coherencia. Y aquí, digamos, quizás no haya resultado tan chocante, pero a veces sí nos ocurre a nivel de la arquitectura del texto que pasamos de un tema a otro que no tiene, digamos, de repente conexión directa con lo que estamos intentando, digamos, transmitir. Entonces ahí puede haber una ruptura. Quien nos está leyendo dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Se puede perder inclusive. Entonces, digamos, esa es la parte de la arquitectura que hay que tener, ¿verdad? De esta interrelación. Y si van viendo, vemos otras características que ya les mencioné, ¿verdad? Aquí se basa, tiene que ver con el elemento de la característica de neutralidad, ¿verdad? Podemos ir viendo que es mucho más corto, ¿verdad? Es decir, tiene bueno, tiene estas dos oraciones aquí, ¿verdad? Aquí de repente esta, entonces es bastante conciso y preciso, ¿verdad? Habla de análisis de datos, ¿verdad? Datos estructurados, terminología. Vamos viendo estos elementos, sistemas de inteligencia artificial. Y en el caso de la cohesión, retomo siempre también un extracto de este libro. Principalmente aquí me he enfocado en los conectores, pero la cohesión también, digamos, coherencia y cohesión suelen estar bien interrelacionados. Pero aquí me quise centrar más que todo en los conectores. Si ven en este caso, solo en este párrafo que he tomado de ejemplo, ocupa dos conectores. Y dice así, en mis seminarios intento simplificar el tema definiendo la IA como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Pero para brindar una definición más detallada, podríamos decir que la IA es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos. No tenía una de aquellas, de corcho, de corcho. Ya va con una de corcho. O compramos el fardito de corcho. Les agradecería, por favor, cierren el micrófono para que no hayan interrupciones. Gracias. Bueno, voy a volver a empezar con el párrafo de la cohesión. Oscar tiene apagado el micrófono. Creo que al mutearlo se muteó todo. Ahora Oscar tiene apagado el micrófono. Hola, Oscar. Creo, Ligia, que puede habilitarle, si tiene las funciones de administración, puede habilitarle al profesor Oscar el micrófono. No me permite habilitar, fíjese. Ah, No me hola, aparece. Oscar. Oh, sí. Ahora, sí. Sí. Estaba muteado, Oscar. Ajá, estaba muteado, Oscar. Ah, vaya. Pero no sé desde cuándo estaba muteado, pero... Luego de que les comenté que apagaran, que cerraran el micrófono, después de eso. Ok. Bueno, retomando así muy corto, ¿verdad? La parte de la coherencia, lo que les mencionaba es un poco esto que tiene que ver con, si vemos, digamos, tenemos una idea, aquí el autor nos quiere hablar, nos quiere decir esencialmente hay dos tipos de información. Y luego desarrolla en el texto, digamos, original, según la lógica que va, nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Entonces, esas son las ideas centrales de cada párrafo. Menciono que hay dos, es decir, quiero darle a entender que hay dos tipos, los menciono, y luego desarrollo sus diferencias. En el caso de porque no es coherente, si bien parten o sea, tienen una lógica, en el caso hablan del mismo tema, ¿verdad? Que en un caso hablo de los dos tipos, pero luego digo que los datos son importantes.
este tema de los datos son importantes para el desarrollo de la IA es un elemento, una idea que tiene que ir mucho más antes, ¿verdad? Según la estructura según el texto que estamos desarrollando, según esa arquitectura que tiene que tener, primero tendría que ir esto, ¿verdad? Son un elemento importante y luego ir ya justamente desglosando estos elementos mucho más específicos. A veces pasa, les comentaba, aquí quizás no sea tan, quizás no nos cueste tanto pasar de un párrafo a otro, porque están hablando siempre de datos, pero a veces ocurre que estamos escribiendo y nos saltamos hacia una idea que queremos trasladar más adelante y la dejamos de forma, digamos, mal ubicada, por decirlo de una manera, en esa organización. Entonces, a veces hay que cuidar también esta digamos, orden que le damos a todo el tema de los textos. Y ya lo vamos a ver mucho más cuando veamos la estructura. Este caso de la cohesión, les mencionaba que me estoy centrando principalmente en los conectores que nos dan, digamos, alguna referencia a cómo damos fluidez a esas ideas y cómo también qué queremos marcar, ¿verdad? En el caso de sin embargo o pero, que son conectores sobre todo de contraste, lo que justamente nos indica este autor, por ejemplo, es que va de una idea en particular que lleva una lógica, pero quiere contrastarla con otra. Entonces también son importantes, ¿verdad? Inclusive él coloca, digamos, otros elementos de redacción para darle todavía mucho más fuerza. Sin embargo, dice, a diferencia de las personas, dice después todavía, acotando todavía mucho más, ¿verdad? Agregando como este elemento de contraste, ¿verdad? Entonces, si ven, él en un solo párrafo incluyó 2 conectores. Yo no recomiendo tanto esto. También hay que tener cierto criterio con el uso de los conectores. Hay gente que abusa. Me he encontrado a veces en revisiones de estilo que en cada párrafo hay un conector. Es decir, cada párrafo arranca con un conector, ¿verdad? Eso también vuelve a veces poco fluida la información. Aquí, por ejemplo, quizás yo se lo estoy señalando y probablemente si lo hayamos leído de forma corrida sin observar los conectores, no nos haya generado mayor interrupción, ¿verdad? Pero a veces sí ocurre, que al ver, sobre todo si ocupamos los mismos conectores. Imagínense el siguiente párrafo arrancara de nuevo con sin embargo y el siguiente con otro sin embargo. Es decir, eso volvería justamente, distraería al lector en lo que uno quiere transmitir. Entonces hay que saber ver todo el tema de fluidez. Pero a esto se refiere un poco la cohesión, ¿verdad? Tiene que ver con cómo justamente dotamos también de ritmo, pero y conectamos. Y con el tema de ritmo, me voy a adelantar un poquito en este ejemplo nada más, podemos ir viendo algunos elementos, ¿verdad? Él empieza con en mis seminarios. Intento simplificar, ¿va? Y aquí termina, digamos, la primera oración. Vemos la segunda, es un poco más larga. Vemos esta, es un poco más corta, ¿verdad? 3 oraciones para tres ideas en particular. Realmente es bastante extenso, pero es bastante concreto a nivel de párrafo, ¿verdad? Y son las ideas como bastante específicas. Se pudo haber, digamos, acortado un poco más, pero lo que me interesaba mostrarles aquí es algunos elementos, algunos recursos que ocupa. Esto de arrancar en mis seminarios o en 2010 o con, digamos, algún, digamos, extracto de la oración que no va ubicada en el lugar que tendría que ir, se conoce como hiperbatón. Es decir, hemos movido una parte sintácticamente, un elemento, para darle otro ritmo. Es decir, ¿dónde tendría que ir esto para no llevar coma? Tendría que ir casi al final. En este caso, un yo, ¿verdad? Yo intento simplificar, pero intento simplificar el tema definiendo la IA como la habilidad en mis seminarios. Aquí al final tendría que ir esto en mis seminarios y sería de corrido, ¿verdad? Pero para no hacer tan larga y sin coma, digamos, esta oración, lo que él hace como recurso es trasladar este elemento, esta parte de esa oración, que es toda esta oración, la lleva hacia adelante. Y al llevarla aquí, ya tiene que poner coma y le da otro ritmo. Este hiperbatón puede colocarse en otros espacios. Intento simplificar, coma, en mis seminarios, coma, el tema definiendo. Es decir, si yo muevo este elemento, me puede servir para otros ritmos. Aquí sí vamos viendo también, él suele hacer mucho esto, pero para brindar una definición más detallada, podríamos. Hasta aquí arranca, digamos, la oración. Si llevara, digamos, un orden simple y el orden sencillo o inicial, deberíamos de arrancar por aquí, ¿verdad? Y vean, aquí él se ocupa un yo. Aquí ocupa se basa, es de un mismo documento. Aquí dice se basa y aquí dice yo.
yo intento simplificar. Podríamos. Es decir, inclusive aquí no solo es un yo, sino un nosotros, ¿verdad? Es bien curiosa la forma en la que él redacta, ¿verdad? El tema de la neutralidad, digamos, aquí sería, digamos, prácticamente, se le cuestionaría un poco esta parte de dónde se posiciona por estar ocupando el yo, ¿verdad? Pero en este documento es bien, bien interesante porque él mezcla, es decir, cuando algunas veces quiere hablar más desde su perspectiva como conocedor, ocupa el yo, cuando quiere, digamos, sustentarse en otras fuentes, ocupa justamente la tercera persona. El estilo científico, es decir, a partir de esas características, el estilo científico tiene, digamos, unas particularidades, ¿verdad? Y aquí me quiero centrar en eso que les mencionaba. El más recomendado, este es el más recomendado, no es, digamos, uno en el cual, por completo, va a depender de muchos elementos, pero el más recomendado es que sea simple y sobrio. Se le conoce en inglés como plain style. Ahora bien, no tiene que ser necesariamente parco y aburrido. Es decir, no necesariamente tenemos que hacer siempre oraciones simples con una misma estructura, porque eso lo puede volver también aburrido, o se puede cumplir los aspectos de terminológicos, bueno, de precisión, de concisión, puede tener una buena estructura, pero de repente esa parte justamente de ser parco aburrido muchas veces tiene que ver con cómo conectamos y le damos ritmo, ¿verdad? Porque tampoco es lenguaje florido, ¿verdad? Sino justamente darle como ciertos elementos. Justamente en la medida que se maneja mejor ese artefacto que es el lenguaje, se puede jugar, pongo artefacto entre comillas, porque de hecho lo retomo de un texto, solo que no me acuerdo de la cita, lo leí hace mucho tiempo, que justamente estos autores hablan del artefacto cultural en particular, que transformamos y nos transforma. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Es decir, nosotros lo hablamos, pero el lenguaje también en alguna medida, sobre todo el oral, es el que es más vivo, digamos. De repente aparecen nuevas palabras, nuevas acepciones, nuevas estructuras, ¿verdad? Entonces, digamos, eso, ¿verdad? Pero hay que manejarlo. Y tiene ciertas reglas que son generales, no solo para la comunicación científica. Y aquí les pongo, se puede jugar más con él. Es decir, podemos, lo que les mencionaba, ¿verdad? Dónde colocar el hiperbatón en algún momento, donde de repente ser como más amplio, donde ser más sintético, todos estos elementos. Pero aquí lo más importante, más allá de cumplir con el estilo, es que esa comunicación sea efectiva, que logremos comunicar lo que queremos comunicar. Entonces de repente alguien podría decir, no estoy siendo lo suficientemente conciso porque necesito estas otras palabras, quizás no son todas totalmente las imprescindibles, pero este texto requiere que yo explique un poco más. Claro, ahí para mí, como comunicador, más que el cumplimiento así extremo de la concisión, va a ser, necesito que la comunicación sea efectiva. Si necesitas algunas palabras extras para decirlo, y eso rompe con la característica de concisión absoluta, tampoco es, digamos, ir al otro lado, decir, no, es que siempre necesito y me amplío porque para que sea efectivo yo necesito trasladar mucha información. No necesariamente es así, todo es como un tema de equilibrio. Pero creo que lo que tenemos que apostar siempre es que sea, digamos, la comunicación, ¿verdad? Tenemos todas estas reglas, pero aquí, sí, digamos, siguiendo a Canto Reyes, se conjugan tres elementos, ¿verdad? En particular. Por un lado, tenemos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una forma determinada de decir lo que decimos. Es decir, ustedes no, o sea, podemos partir de un mismo estilo, unas ciertas características, unas ciertas reglas, pero cada uno de ustedes va a tener un determinado, digamos, una determinada forma de escribir. Es decir, una determinada posición, una determinada... Y eso tiene mucho que ver también con, digamos, la riqueza terminológica, tiene mucho que ver. Podríamos estar hablando dos personas expertas en un mismo campo, pero una desde un enfoque y otra desde otro, desde unas teorías o desde otros, desde unos conceptos o desde otros. Por darles un ejemplo en particular, a mí me pasó mucho, yo hice una revisión, a ver, yo quería hablar mucho conceptualmente cómo se había abordado el tema del desplazamiento forzado por cambio climático. Es decir, por qué la gente, digamos, dejan su espacio
su territorio, sus medios de vida y sus dinámicas y su espacio, su hábitat, digamos. Y se tienen que trasladar, ¿verdad? Entonces aparecieron una serie de conceptos de todos lados. Climigrantes, desplazados climáticos, desplazados ambientales, refugiados, es decir, climáticos. Entonces, toda esta parte dependerá. De repente yo puedo estar leyendo un texto que hable de refugiados ambientales, pero yo reconozco que están refiriéndose al mismo fenómeno en particular, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver con un aspecto de lenguaje. Habrá gente muy dada también a redactar con mucho hipérbaton, como les mencionaba, por darles ese ejemplo de lo que vimos anteriormente, que lo ocupen de forma muy recurrente, ¿verdad? Otra gente lo hará de forma más sencilla. Le será más fácil ser sintético o conciso, a otros no. Luego están lo otro que les mencionaba. Hay pautas de la revista o el medio que también implican, bueno, que eso también implica los requisitos del formato de citación y referenciación. Es decir, APA, por ejemplo, bueno, APA, que es uno de los que más conozco, ¿verdad? Tiene también un estilo que también influye y tiene, digamos, incidencia en la forma en que redactamos. Por ejemplo, si de repente algún texto va en cursiva o, no, o va en comillas, por ejemplo, es uno de los elementos donde uno dice, aquí APA está interviniendo en la forma de redacción, en algunos elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con redacción. Obviamente, tal como aparece aquí, ¿verdad? Estoy poniendo los apellidos, tiene que ver con una forma, ¿verdad? Si pongo el all, digamos, si son más de 3 o más autores, perdón. Entonces, también eso tiene que ver con formas de la redacción que estamos teniendo según los requisitos del formato de citación. Y luego las pautas de la revista. O sea, si la revista me dice escribir en tercera persona, o sea, por más que yo diga es que mi estilo es ser como muy, como hizo este otro autor que les mostraba anteriormente, ¿verdad? Pasa de la tercera a la primera, etcétera, ¿no? Ahí le van a decir, no, mire, esta parte a tercera persona, podría ser. O puede haber otros que le digan, no, está bien, y podemos ser mucho más abiertos, no es un requisito tan cerrado. Y también en pautas tiene que ver con el número de palabras que notan. Y ahí de nuevo vuelvo a APA, ¿verdad? Cuánto dice que puede tener un abstract, el resumen, ¿verdad? Entonces eso nos limita, ¿verdad? Hay que ser muy conciso con los abstracts. Por mucho que hayan otros elementos que yo quiera trasladar, o sea, me va a poner un límite de palabras. O en un póster científico, el tema del formato también incide. Y luego, lo que como último elemento que destaca este autor es los rasgos del género discursivo. Es decir, esto, ¿verdad? Si es un póster científico, nos dan un formato delimitado muy, digamos, a veces hasta una plantilla que nos da determinados requisitos, ¿verdad? O voy a publicar un artículo científico, nos dicen cuántas páginas puede tener o cuántos elementos puede tener, ¿verdad? Una reseña. Eso de repente tiene algún tema tema del formato, ¿verdad? O lo otro, hay formatos que permiten la voz personal. Es decir, en un artículo de opinión nadie se quejaría porque aparezca un yo. Es decir, no habría, digamos, ese problema, ¿verdad? Por el tipo de formato y soporte que tenemos. Entonces, todos esos elementos se conjugan y hay que tomarlos en cuenta, pero siempre sin perder de vista que lo esencial se encuentra aquí. Y aquí, digamos, lo que les quería agregar es esto, ¿verdad? Bueno, que nos dice también este autor. Por más que un estilo, pero más que un estilo simple, el estilo científico debe ser comprensivo. Es lo que él, digamos, propone y lo que yo también me sumo, ¿verdad? Es decir, más que el estilo sea esto de plain style. A ver, y retomo también el término en inglés y lo hice, digamos, a propósito porque ustedes van a escuchar mucho esto. ¿Cuál es el lenguaje de la ciencia? Le van a decir. Y va a ser, es que el inglés le van a decir, va a ser la respuesta, ¿verdad? Porque es donde más se publica, donde más aparece. Pero bueno, ahí también a veces hay que ir contracorriente, ¿verdad? Es decir, lo que les mencionaba, bueno, me interesa comunicar, hay una desigualdad, cuánta gente habla realmente inglés y va a entender un artículo científico en inglés. Es decir, no es no publicar en inglés, no me refiero a eso, sino es, bueno, ¿cuál es mi propósito con esta comunicación? Puedo hacer mi artículo científico en inglés, pero voy a hacer un artículo de opinión o una reseña de mi investigación en español, ¿verdad? Algo que permita, digamos, trasladar ese conocimiento también a otros. Es decir, creo que hay que abogar también mucho por esto, ¿verdad? Pero bueno, está todo ese tema de cómo hay que escribir, ¿verdad?
Y luego, es decir, un estilo, y nos dice que garantice la comprensión por parte del lector. Y él agregaba aquí todavía, su frase terminaba algo así como incluyendo, incluso dice, si esto contraviene alguna de las características. Y ya, digamos, lo fuimos viendo. Es decir, tenemos características que desde mi punto de vista, inicialmente yo les sugeriría hacerlo de esa manera, de la forma, digamos, cumpliendo en la medida de lo posible esas características, porque eso en alguna medida nos pone, digamos, en el conocimiento de ese lenguaje y en esos requisitos. Pero luego ya podemos, como les mencionaba, empezar como a jugar con otros elementos, ¿verdad? Y también a tener, digamos, criterios, que es, digamos, sumamente importante, ¿verdad? Criterios de por qué hacemos determinadas maneras, ¿verdad? Por qué redactamos algo de determinada manera y no de otra. No solo por el cumplimiento de reglas, ¿verdad? Puede ser un criterio, pero luego, digamos, hay otros elementos. Sobre el tema del estilo, no quiero dejar pasar un elemento que a mí me parece también primordial. A nivel de estilo, yo tuve un maestro de redacción, un docente de redacción, Francisco Andrés Escobar. Para mí es, digamos, bueno, él escribía de todo un poco, ¿verdad? Cuentos, dramaturgia, periodismo. Yo vengo mucho del área de periodismo. Y él nos hablaba de dos estilos en particular. Yo se los quiero mostrar un poco porque esto, desde mi punto de vista, también entra dentro de estas lógicas de decisiones que a veces tenemos. Él lo llamaba así, bueno, el estilo cervantino, por Cervantes, por Miguel de Cervantes, y por Azorín, el estilo azorinesco o azoriniano, decía él, ¿verdad? ¿Cuáles son estas dos características en particular? El estilo cervantino es muy del español. En el español, como ustedes, bueno, he estado hablando bastante, pero como ustedes sabrán, en el español nosotros solemos ocupar muchas oraciones subordinadas. Hacemos muchas, es decir, pasamos de una cosa a otra. Es decir, nuestras ideas suelen ir como en desorden, ¿verdad? Y digamos, a nivel de escritura no debería de pasar eso. Pero Cervantes, digamos, tenía esta característica en particular de escribir de la siguiente manera. Si ven esta oración, bueno, se la voy a leer rapidito para que vean esta característica en particular. Dice, el presente trabajo, que tuvo como objetivo proponer un procedimiento metodológico del clima laboral sustentado en herramientas con un rigor científico que permitan el tratamiento del clima laboral deseado, parte del estudio de las principales variables que repercuten sobre el clima organizacional, que es comprendido como un reflejo de la cultura organizacional y una forma en la que el trabajador percibe su desempeño, productividad y satisfacción, dada su influencia en la conducta y el comportamiento de sus miembros. Si ven aquí, tenemos una sola oración. Es decir, es un párrafo de una sola oración con al menos dos subordinadas que tuvo como objetivo, que es comprendido con solo comas, puras comas, es decir, no hay, digamos, aspectos de ritmo. Es muy difícil de manejar este tema, este tipo de párrafo. De hecho, tiene un pequeño error a propósito que le puse ahí. Pero si lo vamos leyendo, uno dice, bueno, ya se lo voy a mencionar cuál es. Uno dice, bueno, ajá, aparte del presente trabajo, ajá, me dice lo del objetivo, parte, o sea, de aquí hasta aquí es donde sigue la oración original, ¿verdad? Digamos, la oración simple de la idea principal o de la idea inicial, ¿verdad? El presente trabajo parte del estudio de las principales variables. Y luego uno dice aquí, pero dada su influencia en la conducta y el comportamiento, ¿de quién? O sea, dada la influencia del clima organizacional o ¿hacia quién se refiere esto de dada su influencia? Si se refería a esta oración subordinada o del estudio de las principales variables. Es decir, ¿se refiere a las variables o se refiere a la cultura? O, perdón, la forma en que percibe el trabajador. Entonces, aquí es donde puede volverse este estilo muy complicado. O sea, porque tiene muchas oraciones. De hecho, uno de los textos más famosos ocupando Cervantino son 14 páginas, que es un solo, así como yo hice aquí, digamos, este ejemplo, es una sola oración, pero ocupó el autor 14 páginas para hacer una única oración, lo que él va ocupando mucho porque también el Cervantino ocupa el bastante punto y coma por el tema de las listas, digamos, muchos listados. Y aquí yo ocupar otro listado, ¿verdad? Digamos que aquí dijera, el trabajador percibe su desempeño, productividad y satisfacción, punto y coma, y el empleador percibe tal cosa, punto y coma, y la sociedad percibe tal cosa, punto y coma, y podría llegar así hasta las 14 páginas de este autor.
Entonces, digamos, este estilo es bien particular, no lo recomiendo para los formatos científicos, es muy difícil de usar y es de los más confusos, pero es el más cercano a cómo hablamos, es decir, es más al español. Pero luego está el de Azorín, el azoriano, que este sí maneja mucho el tema de ritmo y la regla aquí es ocupar muchas oraciones cortas, bueno, ocupar oraciones cortas, medias, largas, jugar con ese ritmo y ocupa mucho punto. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Dar como ideas claras. Y si vamos leyendo, si vieron aquí, casi que me quedé sin aliento, era más fácil perderse. Pero veamos en el caso del azoriano. El presente trabajo parte del estudio de las principales variables que repercuten sobre el clima organizacional. Oración simple y directa. Esto debido a la influencia del clima organizacional en la conducta y el comportamiento de sus miembros. El objetivo de esta investigación fue proponer un procedimiento metodológico del clima laboral sustentado en herramientas con un rigor científico que permitan el tratamiento del clima laboral deseado. El clima organizacional es el reflejo de la cultura organizacional. Asimismo, es una forma en que el trabajador percibe el desempeño, productividad y satisfacción de la labor que desarrolla. Ambos párrafos mantienen, al menos en general, las mismas ideas. Pero fíjense la forma, al menos al leerlo en voz alta, y es una recomendación también, léanse en voz alta, y si se van quedando sin voz en algún momento, o se perdieron de la idea inicial, es porque ahí hay alguna necesidad para volver a trasladarlo. Entonces yo generalmente recomiendo, y este es mucho también desde la lógica, digamos, anglosajona, esta forma, digamos, de ser como directos en lo que decimos, parcializados, sin embargo, es decir, segmentar las oraciones, las ideas claras, darle un ritmo, pero para mí este es mucho más claro y recomiendo mucho este ejercicio. Por ejemplo, agarrar un párrafo y trasladarlo aquí a este formato, darle un ritmo de oraciones cortas, largas, medias. O sea, si vamos viendo aquí, en general son oraciones medias, ¿verdad? Las que se van manejando. Aquí quizás viene como una más larga, pero todavía en lugar de ponerle aquí nada más un y es una forma, digamos, como aquí aparece, que es comprendido como un reflejo y una forma de, ¿no? Hace un punto y coma, que hace como otra pausa, ocupa un conector, y se le da otro ritmo, digamos, un ritmo más pausado y más claro de los elementos que uno quiere ir dando. Finalmente, para la estructura, si van viendo desde las características, ya vamos viendo elementos de estilo y de estructura. Pero aquí, digamos, ya les mencionaba, la arquitectura del texto tiene que ser lógica, es decir, ese sentido de la lógica se refiere al sentido argumentativo, es decir, mis argumentos llevan una estructura lógica, es decir, quiero llegar aquí y aquí. Y si nos vamos a la lógica más cerrada, ¿verdad? O de las más tradicionales, ¿verdad? La aristotélica, con el tema de las premisas y la conclusión. Estas son mis premisas y aquí concluyo. Pero también tiene que ser fluida, no necesariamente tenemos que seguir esa lógica, pero ustedes tienen que tener clara la lógica de lo que quieren estructurar, ¿verdad? Es decir, mi lógica inicial, digamos, volviendo a este ejemplo anterior, digamos, yo primero, mi lógica, quiero hablar de la parte de los objetivos, quiero hablar, es decir, quiero hablar de qué es esto de digamos, del clima deseado, de ahí quiero hablar un poco de esas principales variables que repercuten, después quiero hablar en específico de esas variables, es decir, todo eso lleva una lógica que puede ir generalmente de más a menos, es decir, de lo general a lo particular, ¿verdad? En términos de ideas. Es decir, puedo empezar hablando del clima organizacional, que es, luego puedo hablar de las variables del clima organizacional, luego puedo concentrarme en esas variables y dar ejemplos. Y luego la fluidez tiene que ver con todo el tema de ritmo y los conectores que le damos. La lógica, más que lógica de ideas, es la lógica, la fluidez a nivel de la forma de redacción. Y aquí lo que les mencionaba, la arquitectura se sostiene en estas dos características, coherencia y cohesión. Hay estructuras generales que nos dan, digamos, en este caso APA, por ejemplo, sobre qué elementos y de qué forma se va a ordenar. Esto tiene que ver más con la parte del orden que tiene que tener, ¿verdad? Es decir, para una reseña, la estructura tiene que ser, vamos a contextualizar primero, vamos luego a resumir el material y qué implica eso, luego vamos a analizarlo y luego vamos a concluirlo.
Esto ya nos da una lógica, o más bien nos da un orden de cómo vamos a desarrollar esa lógica. Entonces yo digo, bueno, si voy a contextualizar, ¿qué elementos necesito para contextualizar? Bueno, primero voy a presentar el tema, voy a someterlo a su espacio temporal, a su momento espacial, perdón, a su espacio, a su tiempo y a las personas o a las personas que se ven afectadas por ese aspecto. Y ese es mi orden lógico, solo para este apartado. Luego voy a resumir el material. Aquí pueden tomar diferentes caminos, ¿verdad? Es decir, lo voy a resumir según la aparición de ideas principales, es decir, según cómo lo fui leyendo y fueron apareciendo ideas, pongo esas ideas según lo leí, o no, de repente yo selecciono de todo eso que leí las ideas la que me pareció primordial, aunque apareciera casi que al final, y luego unas ideas secundarias que pudieron aparecer en el inicio, en una parte intermedia, etc. Y el análisis, eso ustedes también lo ordenan de forma lógica y la conclusión. En el caso del ensayo, nos dan también, digamos, como estos elementos y podemos ir viendo, ¿verdad?, algunas coincidencias y diferencias, ¿verdad?, en términos y en orden, ¿verdad? La introducción, ¿verdad? Tengo que tener un tema, tengo que tener una tesis, y aquí hablo de la estructura, no ya de la estructura en general, sino de la estructura del cuerpo, ¿verdad? De los capitulados, y generalmente aquí en el ensayo uno presenta, por ejemplo, que se presenta en cada una de las secciones, y luego se desarrollan las secciones. Esa es una relación lógica, es decir, primero presento, digamos, como lo general, la esencia, digamos, de lo que voy a, en la introducción, generalmente son esencias, aquí el desarrollo, y aquí de nuevo vuelvo a una especie como de resumen, ¿verdad? Implicaciones y consecuencias. Y el artículo científico ya tiene otra, digamos, estructura un poco más compleja, en este caso es el formato IMRID, el que generalmente retoma APA, y aquí nos dice, ¿verdad? Bueno, lleva en orden de estructura, hay que ponerle un título, tiene que llevar el resumen, que aquí incluí, digamos, el resumen en español e inglés, y hay quienes lo ponen en portugués, las palabras clave, y la parte el cuerpo, ¿verdad?, que es donde se desarrolla la esencia, digamos, de este formato. El elemento introductorio, que aquí también hay, si uno ya se lo puede mostrar más en específico, los elementos de cada uno, la metodología, los resultados, la discusión de resultados, pero eso lleva una lógica también, eso nos da una lógica argumentativa, ¿verdad? Es decir, primero introduciéndonos cómo hice las cosas, qué encontré y cómo discute eso con otros elementos, conclusiones y referencias. Para ya ir finalizando, para que veamos nada más el tema del formato, IMRD muy de forma, digamos, somera. Tenemos la introducción, aquí se presenta el problema, su importancia, es decir, aquí vienen los elementos de esa investigación, lo que tiene que ver con la situación problemática y la justificación, digamos. Se expone la teoría, si ven el formato IMRID, no tiene un apartado teórico como tal, ¿verdad? Y prácticamente aquí se resumen en pocos párrafos qué teorías se utilizaron, conceptos y el estado del arte, es decir, que se ha investigado de forma más reciente. Y se acota muy puntualmente cómo se relaciona esta investigación con otras que se han dado en los últimos 5 años. En el caso de la metodología, cómo se realizó la investigación, las variables o categorías, si fue más quanti o fue más quali. Se describe el escenario, es decir, el espacio donde se desarrolló la investigación, quienes participaron, sobre todo si fue empírica, y si no fue empírica y fue más documental, ¿verdad? Los documentos, se describen los documentos. El objeto de estudio, es decir, en qué nos enfocamos, ¿verdad? Es decir, cuál fue ese centro de problematización de todo el estudio. Se explica la parte de método, de la técnica y los instrumentos. En el caso de los resultados, aquí se explican los resultados o hallazgos principales, se indica de dónde provienen, es decir, a veces pueden ser datos de procedencia, en general para datos empíricos propios, uno los desarrolla de forma propia, pero de repente uno extrae información del censo, entonces claro, es decir, tiene toda esta parte de la procedencia. Y se visualizan usualmente, sobre todo si son cuantitativos, los datos, a través de figuras u otros recursos. Y se expone un análisis. Aquí llegamos hasta aquí a un nivel analítico. Si van viendo la lógica, digamos, se plantea, digamos, la situación, se dice cómo se investigó y aquí ya llegamos a lo que se encontró. Y finalmente la discusión, que este es uno de los apartados de los más complicados usualmente de trabajar, principalmente aquí ya más que un análisis se trata de una interpretación de los resultados, pero en función de
diferentes elementos. En función de, yo tenía una hipótesis, es decir, aquí ya no digo solo lo que hallé, sino que eso que hallé en función de mi hipótesis, ¿qué me dice? Es decir, ¿contrasta, soporta la hipótesis o no? ¿La contradicen? Luego, sobre las consecuencias teóricas, es decir, sobre toda esta parte de teoría en la que me basé, ¿verdad? ¿Qué me dicen estos resultados frente a la teoría, a la fundamentación que yo abordé? Consecuencias prácticas, es decir, ¿qué tiene que ver ya más a nivel metodológico, diría yo? O inclusive ético, puede ser de repente también, que tengan las consecuencias prácticas de estos elementos que podríamos haber encontrado. Entonces ya no son los resultados, solo los resultados que yo encontré, sino son los resultados en relación a algo. Y las contribuciones principales, ¿verdad?, de esos resultados, es decir, cómo contribuyen frente a ese panorama que antes expuse de lo que se está investigando como problemática, qué contribuciones principales tiene, qué limitantes también tiene. Muchas veces no planteamos esto, ¿verdad?, pero es necesario hacerlo. Y qué nuevas preguntas también surgen. Es decir, a ver, no todas las investigaciones no suelen ser cerradas. No es una característica de la ciencia, digamos, decir, es que aquí se concluyó lo que yo investigué y ya no hay que investigar nada más en este campo porque aquí acabó. Sobre todo si son en ciencias sociales, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nuevas preguntas se abren? Y esto a nivel de estructura, si van viendo, hay una lógica de fondo y nos va dando como una hilación, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más frecuentes al escribir? En más de algunos nos vamos a ir encontrando. Bueno, yo he hecho una revisión de varios estudios, pero me quise concentrar en una que me pareció bastante cercana a la experiencia que yo he tenido, que es la de Bermúdez Torres. Esta investigadora, por ejemplo, ella habla de fenómenos lingüísticos, terminología, ¿verdad? No dice errores gramáticos, ortotipográficos o ortográficos, lo que sea, sino que dice fenómenos lingüísticos. Y ella lo que encontró en 15 artículos que revisó y fue detectando, por ejemplo, que de repente había problemas con uso de coloquialismos, es de Cuba, en investigaciones de Cuba. Uso de coloquialismos, frases reiterativas o ambiguas, es decir, frases que de repente son muy frecuentes que ocupemos, ¿verdad? Es decir, repetimos. O de repente no son claras, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho con el tema de la precisión, ¿verdad? La ambigüedad recae en este aspecto contrario. Alteración de la sintaxis, es decir, como les mencionaba, tenemos el famoso hipérbaton, a veces es sencillo, pero a veces hay gente que tiene una oración y le da un desorden, diría yo. O sea, está la oración como tal, pero hay que ordenarla para que entender qué es lo que quiso transmitir. Entonces, la alteración de la sintaxis se refiere un poco a eso, es decir, más a la parte de orden. Uso incorrecto del gerundio, es muy usual esto de ocupar los gerundios, ¿verdad? No es lo más recomendado. Es decir, de hecho, en investigaciones casi siempre hablábamos de hecho, la sugerencia es siempre hablar en voz pasado y activo, o sea, voz activa, ¿verdad? Es como se llama, recopilé tales datos, es decir, algo que ya hice. O si estoy planteando un proyecto, recopilaré, o se recopilará, pero no recopilando los datos siguientes, ¿verdad? Que ese es el gerundio, ¿verdad? Recopilando, pero la acción o pasó o se va a hacer, pero no la estamos haciendo. Entonces el gerundio, yo de hecho, más que uso incorrecto del gerundio, yo eliminaría el gerundio en particular de toda redacción, ¿verdad? Es más para un lenguaje oral desde mi punto de vista, el uso de este tiempo verbal. Falta de concordancia gramatical, eso tiene que ver con, ni modo, a nivel lingüístico, es el género y número. Es decir, muchas veces empezamos a escribir y si volvemos a por ejemplo, a este ejemplo, estamos hablando del presente trabajo, pero aquí el verbo dice parten. Entonces, digamos, no hay una concordancia en el número porque estamos hablando de un singular, un sujeto, y más adelante, como pues nos saltamos casi que un montón y aparecieron procedimientos o sobre todo cuando aparecen otros sustantivos por aquí, ¿verdad? Ya ponemos, digamos, ya no hay concordancia, ¿verdad? Entonces la concordancia de número tiene que ver con eso, es bastante frecuente. Y la otra tiene que ver con género, ¿verdad? Estamos hablando del presente trabajo y luego, por ejemplo, pasamos de masculino a femenino, si lo vemos de forma como más dicotómica, que es como el lenguaje usualmente se sigue todavía en general abordando, sobre todo en ciencia, ¿verdad?
aunque ya también lo que les mencionaba, ya aperturas en otros espacios para otros tipos de... Pero digamos, ese es como ese sentido de la falta de importancia en género y número. Y errores ortográficos que estos son, es decir, comas mal colocadas, falta de tildes, etcétera, ¿verdad? Ya no sería palabras mal escritas también, todos estos elementos. Y que yo les mencionaba, aquí yo lo que me he encontrado en particular cuando yo he revisado textos es quizás no tanto el uso de coloquialismo, no es tan usual porque nuestro español tiene una característica bien particular, tiende a ser bastante neutral, dicen algunos, pero tendemos sobre todo cuando escribimos a evitar los coloquialismos. A veces aparecen, a mí me pasó en un caso para un texto de una revista en Chile, que me preguntaron así de ellos, ¿verdad? ¿Y qué es una pipa? Me dicen, y yo, ay, perdón. O sea, claro, me tocó explicarlo, ¿verdad? Pero claro, son cositas muy poco usuales. Y digamos, más coloquialismos, localismos, ¿verdad? Son los que suelen aparecer a veces aquí. Los demás fenómenos sí, digamos, todo esto de frases reiterativas ambiguas. Y yo inclusive agregaría, nosotros aquí solemos ocupar muchas oraciones subordinadas. Y esto lleva a otro problema, que a veces dejamos, por ser oraciones tan largas, que no concluyamos la idea. Es decir, de repente he estado revisando documentos y va la idea, ajá, pone una subordinada, otra subordinada, una tercera subordinada, y de repente, ajá, y la idea inicial no la terminó. Porque termina la idea concluyendo la subordinada, no la idea inicial, ¿verdad? Entonces, es bien usual. Por eso, digamos, la recomendación de oraciones cortas, más con estilo soliniano, funciona un montón para evitar este tema de que las ideas queden sueltas o inconclusas. Y la repetición de fórmulas sintácticas, es decir, no solo es la alteración, más que alteración de la sintaxis, suele ser que, bueno, si esto me funcionó escribirlo así, lo voy a escribir así siempre, ¿verdad? Todos los párrafos llevan la misma estructura. Hace poquito revisé un documento que toda la parte de resultados, antes de la carga gráfica, iba a la misma estructura, o sea, todas las oraciones, bueno, era una sola oración larga, pero todas empezaban igual y terminaban igual, solo que cambiaban los resultados, ¿verdad? Es un elemento, pero todos en la misma estructura. Eso a veces, si bien no hay errores ortográficos, pero lo que sí pasa con esta repetición es que puede ser justamente esto, ¿verdad? Más que frases reiterativas, o sea, una reiteración como de párrafo, ¿verdad? Entonces puede volver cansado la lectura. Aquí hay, digamos, un ejemplo, me basé en un texto que revisé, pero no es el texto en específico para evitar alguna susceptibilidad si me llegase a ver la persona que escribió el texto original. También varias cosas. Pero digamos, aquí podemos ver un texto con problemas de redacción. Encontramos varios elementos. No sé si alguien se atreve, si gustaría, digamos, de mencionar qué es lo que logra ubicar inicialmente o ciertos elementos que logra apreciar de errores que tiene esta oración. Ojo, la oración venía prácticamente así, como se las estoy mostrando, con esos errores. ¿Alguien? Hola, hola. Hola, sí. Adelante, por favor. Bueno, el primer texto que aparece en la parte superior, me parece que utiliza más la técnica ahí La Cervantina. Cervantina, ¿verdad? Correcto. Entonces que hay una falta de uso de comas en las últimas dos oraciones, perdón, en las últimas dos líneas. Entonces que sí tiende a confundir las ideas. Para mí creo que esa es la más evidente, ¿verdad? Sí, justamente, gracias. De hecho, justamente con lo que mencionas, de hecho, no hay ningún signo de puntuación. Es decir, este párrafo cuando llegó a mí no tenía nada. Es decir, si ven es o sea, voy a intentar leerlo, en serio, es una cosa bien complicada, porque dice, ese trabajo se basa en mostrar las técnicas cinematográficas que pueden aumentar el efecto y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de un idioma basado en la experiencia propiciada con la incorporación de estas técnicas y estrategias que dan lugar a abrir procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto en el cual el estudiante se apropia de su formación.
o sea, no tiene signos de puntuación con lo que tú mencionabas, ¿verdad? De hecho, todavía es mucho peor, ni siquiera, o sea, hay en el fondo una cercanía o aproximación con el Cervantino, pero ni siquiera hay, digamos, al menos en recursos de puntuación. Carecía, y bueno, palabras que, bueno, técnicas que en este caso que le faltan letras, ¿verdad? Pero, a ver, un error de dedo, digamos, podría irse. Pero de repente también falta de tildes. Aquí, esta palabra yo la agregué, pero la palabra que también la persona ponía no tenía, era en otra área, en otra rama artística, pero también le faltaba la tilde, ¿verdad? Pero si van viendo, o sea, uno dice, ¿y aquí dónde, verdad? O sea, dice ese trabajo. Ajá, hasta aquí. Y luego viene, esta es una propuesta de corrección, pero podemos ver, ¿verdad? Ni siquiera llevaba punto y final. Eh, Uno dice, basado en la experiencia propiciada con la incorporación de estas técnicas y estrategias, o sea, uno dice, ¿y a dónde parto? ¿Dónde me limito, verdad? Y luego ya, digamos, dándole otro ritmo, se puede intentar comprender un poco más qué es lo que transmitió. De hecho, cuando yo hago correcciones, les propongo, no les cambio, les mando el documento con la propuesta de corrección nueva, ¿verdad? Para ver si de repente es como... Y todavía les pongo a veces, o sea, espero que eso transmita, sobre todo en este tipo de casos, ¿verdad? Que transmita la esencia de lo que usted quiso transmitir. Y dice así, y si vamos viendo, en 3 oraciones, con puntos, no hay, creo que no puse ninguna coma, ajá, con 3 puntos, pero 3 oraciones, ya más o menos puede darse como una idea un poco más, digamos, clara, ¿verdad? Ese trabajo expone cómo las técnicas cinematográficas, en lugar de se basa en mostrar, con, es decir, aquí ya con menos, es decir, expone, más que se basa en mostrar, es decir, 4 palabras, ¿verdad? Para decir expone. O sea, ese trabajo expone cómo las técnicas cinematográficas pueden aumentar el efecto y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del segundo idioma. De un segundo idioma sería. Porque aquí, por ejemplo, también dice de un idioma basado en la experiencia propiciada. Obviamente, como yo tenía conocimiento del artículo en general, o sea, sé que me está hablando de un segundo idioma. Pero aquí, por ejemplo, esa idea ni siquiera aparece, ¿verdad? Dice de un idioma. No dice si es el primero, no dice si es el propio, si es el vernáculo, como dirían unos. O sea, bueno, la experiencia que propicia la incorporación de estas técnicas y estrategias permite abrir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, también su guioncito por aquí, según la lógica de redacción. Esto porque propicia un contexto en el cual el estudiante se apropia de su formación. Es decir, si vamos viendo aquí, es decir, 3 ideas, se le da otro ritmo, queda mucho más claro. Y unos consejos finales para ir, digamos, cerrando y darles espacio que ustedes puedan compartir o comentar o hacer alguna consulta. Bueno, entre mis consejos al momento de escribir, como ya van a tener la parte práctica, que de hecho ese es el consejo que no se los puse, pero el consejo es para, para escribir. De hecho, Simón de Beauvoir lo dice, o sea, para escribir, o sea, para aprender a escribir hay que escribir. O sea, no hay de otra que, o sea, no hay de otra que equivocarse, disciplinarse, revisar, y esto, ¿verdad? Pero un poco para dar algunos consejos finales, ciertas experiencias, es por un lado, un primer consejo es, pues, mi recomendación es generar esquemas. Es decir, antes de empezar a redactar su texto, por ejemplo, intenten justamente generar un esquema, por ejemplo, y decir, bueno, esta va a ser con la idea que voy a arrancar, de ahí voy a seguir con esta, de ahí voy a esta. Eso les va a permitir, por ejemplo, ver sobre todo parte de coherencia. Aquí no estamos redactando en general, pero les va a permitir, por ejemplo, ir ganando ideas e ir, digamos, viendo la coherencia y la composición. Ir diciendo, bueno, aquí voy a poner esta idea, aquí sí seguiría esta, aquí plantearía esta. Y cuando ya ven su esquema, ustedes dicen, no, esta idea mejor encaja en otro momento, o aquí necesitaría contrastar esta idea con tal cosa, y ya van generando como una idea de el esquema que van a requerir. Y eso también les va a permitir decir, bueno, voy a hablar de esto, discutiendo estas ideas, ¿verdad? Es decir, voy a hablar de IA, como veamos el caso allá, pero, y de los datos, por ejemplo, estructurados y no estructurados, pero no me voy a salir a hablar de la IA en herramientas de inteligencia generativa, ¿verdad? No quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de los datos tras la IA. Entonces, así no me salgo, aunque pueden ser
aspectos relacionados, pero no es algo que va a venir, digamos, a colación a ese texto. Y luego, generalmente aquí ya les sugiero definir, digamos, con una palabra esa idea principal. Porque eso les va a permitir, por ejemplo, decir en este párrafo, o al menos en en este párrafo y en ese apartado, tengo que, o sea, voy a abordar esto, ¿verdad? Voy a hablar, digamos, bueno, esto del clima organizacional, quiero hablar de las variables del clima organizacional. Es decir, voy a decir 1, 2 y 3, o 5 variables, ¿verdad? Las variables que encontré. De esas variables quiero hablar, y de nada más en ese su apartado, ¿verdad? Y van a ir en este orden, según lo que uno desee. El otro es, inicien probando con frases, en lugar, o sea, antes de empezar a hacer todo el tema de adorno, frases directas, o sea, empiecen con frases directas. A veces eso se requiere mucho, digamos, como para ponerse como un ejercicio. Lo que han escrito, digamos, ponerlo en frase directa. Lo principal, digamos, al inicio. Sujeto, verbo y predicado. En ese orden, ¿verdad? Como les menciono, esto obviamente, y evitar ingresar oraciones subordinadas, sino convertir esa subordinada en una segunda oración, que sería una idea secundaria. Por eso son oraciones subordinadas, porque al estar subordinadas, están subordinadas no solo a nivel sintáctico, sino que a nivel también de la idea en particular que uno está desarrollando. Entonces, justamente ajustarse a esto, ¿verdad? Para empezar, porque de hecho yo también creo que el abuso de las frases simples también puede ser aburrido para el lector. Luego ya pueden empezar a jugar con otros elementos, pero un buen ejercicio es esto, ¿verdad? Voy a ser como muy preciso. Luego también, ya una vez, digamos, tienen su esquemita, si no vamos en este orden, pueden inclusive hacer las ideas, en frases simples, definir esas ideas principales, ¿verdad? Darle como esa oración que no me puede faltar dentro de este esquema, ¿verdad? Es decir, si mi idea va a ser, no sé, quiero hablar sobre el derecho humano al agua y el saneamiento y sus componentes, ¿verdad? Es decir cuáles son esos componentes va a ser mi idea. Entonces, hago la oración simple y esa es mi idea central, ¿verdad? Entonces, se pueden conjugar esos esquemas con esas frases cortas. Y luego sí, aquí viene la parte de escritura. Y aquí mi consejo particular es, o sea, sobre todo si no le funciona eso, es decir, ustedes dicen, pues no entiendo el tema de los esquemas, o no es para mí el tema de esquemas, como todos vamos bajo esta lógica, me cuesta un poco hacer esta parte, o si lo han hecho también, o sea, puede ser que le funcione, y luego dicen, bueno, voy a empezar con estas ideas que tengo a escribir, pero ¿cómo escribo? ¿O cómo empiezo? ¿O tengo que irme cuidando que siempre lleguen este formato de oraciones? Mi recomendación es, no, o sea, si no le funcionan o quieren empezar a escribir, simplemente suéltense, empiecen a dejar fluir sus ideas, no necesariamente preocupándose por el orden, pero ahí sí, cuando ya se acaben, pueden hacerlo a la inversa. Aquí ya pueden, digamos, organizar como sus textos. Es decir, empezar ya a organizar sus textos y hacer lo que a mí me parece lo más importante, que es la parte final. Pero justamente esto, ¿verdad? Ir como a la inversa. Es decir, aquí ya pueden empezar a depurar, ¿verdad? A ver qué esquema van a llevar, esta idea que solté aquí, que escribí, me salté aquí, pero me podría ir en este orden. Uy, aquí le escribí bajo voy a intentarla dar como en esta oración simple. Entonces ya va como con esta idea, pero lo mejor es soltarse de repente. Pero luego no tienen que, es una etapa fundamental, y está así, más que consejo, de hecho debería formar parte. Y de hecho lo vimos al inicio, que hablaba de la edición del texto. Miren, todos cometemos errores. Es decir, de hecho yo les estuve leyendo algunas cositas y ya me detecté ahí cosas que dejé ahí mal puestas, ni modo, pasa. Todos cometemos errores, ¿verdad? Por ello es importante que una vez haya finalizado tu texto, lo dejemos reposar 2 días, 1 o 2 días, o al menos algunas horas, si de repente estamos muy a la carrera. En el caso de los textos científicos deberemos de tener tiempo para escribir. Y luego es el momento ya de revisarlo a detalle. Ahí ya vamos justamente a ver esto, o sea, implementar todos estos esquemas de lo que vimos, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí, ¿cómo puedo, digamos, ser más conciso? Aquí, ¿cómo puedo volver más coherente? ¿Necesito conector o no lo necesito aquí? ¿Dejé una idea suelta o no? Dejé párrafos muy extensos, he mezclado cervantino y azoriniano. Ya me he encontrado trabajos también así, ¿verdad? Sobre todo a veces se nota que hay gente, cuando se escribe más de una persona, que una escribe de una manera y la otra de otra, ¿verdad? Entonces, claro, eso también genera ruido, digamos, ruido en el texto.
Luego a ver si hay alguna inconsistencia, ¿verdad? Podría ser algún elemento que de repente yo quise decir, quise afirmar algo, pero le puse un no, o quería negar algo y se me pasó a poner el no, digamos. O sea, a veces hasta eso cambia todo el tema de ideas de lo que yo quiero transmitir. Entonces, esta parte de la carpintería, que es la palabra que ocupaba Francisco Andrés, era eso, ¿verdad? O sea, hemos terminado de escribir, ya sea que lo hicimos de una forma más estructurada y ordenada, o simplemente nos soltamos. Pero ya una vez que hemos escrito, es momento de hacer las correcciones, ¿verdad? Y eso es sentarse a uno mismo, leerse en voz alta, corregir sus textos, ver si encontramos otras palabras, decir, uy, yo conozco este término, o con qué otras palabras lo puedo decir, ¿verdad? Entonces ya uno va encontrando esto, ¿verdad? O este término, yo sé que existe terminológicamente autores que manejan esto, ¿verdad? Y cómo se llama este término, me lo salté y podría justamente englobar la idea que yo quiero transmitir, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Lo que nos sirve un poco, el tema del reposo también y eso. Y la edición, ¿verdad? Quizá lo que les mencionaba, unas referencias, yo les recomendaría leer acá este, que es bastante curioso, es un artículo bastante corto, el estilo de no tener estilo, sobre todo en las implicaciones en la producción de sentido. A él le interesa mucho esta parte de lo que transmite finalmente, ¿verdad? Por eso él habla mucho de ser comprensivo más que cumplir necesariamente con un estilo, ¿verdad? Pero luego hay otros, algunos ejemplos que les puse son de estos autores, ¿verdad? Que pudieron ver. Aquí está lo de Rovira, ¿verdad? Representando la reacción en la era de la IA. Hoy estamos también en otra etapa, ¿verdad? Yo no les quise, digamos, trasladar esto bueno, ya escribí y le puedo pedir también a una inteligencia artificial, por favor, redáctamelo o resúmeme esto o dame otra. O sea, se puede hacer también, pero aquí, desde mi punto de vista, lo esencial es que ustedes lo hagan inicialmente, que ustedes comprendan esa redacción, porque, bueno, al leerlo, la IA también tiene muchos, pues bueno, de todas formas está basado y sustrae de toda de lo que nosotros hacemos como seres humanos, ¿verdad? De ahí proceden todos sus algoritmos basados en datos, son datos procedentes de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? De repente la IA, por intentar sintetizar o corregir algo, puede cambiar el sentido, ¿verdad? Entonces también hay que releer, digamos, de repente en el uso de, si vamos a ver esto. Hay gente que lo ocupa para corregir, es decir, detectan errores de ortografía. Ya antes lo hacía, bueno, también lo tiene, digamos, otras características, otras tecnologías, ¿verdad? Pero sí es muy importante también nosotros reconozcamos esto, porque no todo lo va a detectar y tenemos que saberlo, ¿verdad? Y ahí están, digamos, algunos elementos de la biografía. Gracias y les voy a dar el espacio para las preguntas. Estamos bien con los tiempos. Así que adelante, los escucho si tienen alguna consulta o duda. Gracias, Oscar. Solo en el chat nos dejó bueno, dos comentarios, Fátima Sánchez. En el primero, pues que daba respuesta a la pregunta que usted hacía, que qué observaban en el párrafo que mostró, y ella efectivamente pues mencionó que no tenía signos de puntuación y faltaban tildes. Otro de los comentarios que nos dejó es, no, hoy ahora Ingrid Vela, perdón, Ingrid Vela nos comenta, recuerdo que en mis asesorías de tesis de maestría me comentaron que en otros grupos aplicaban estilo rupestre para la redacción. Ok, estilo rupestre. Sí, Sí. pues, vaya, si vieron, pues eso del plain style, siempre se suelen dar estos términos, digamos, de, bueno, voy a hacer como un estilo, digamos, más elitista, digamos, o más que vendría a ser, digamos, esa característica de la terminología, o voy a ser mucho más, a ver, por rupestre, no sé, quizás mucho más, vendría a ser como mucho más cercano, digamos, yo no ocuparía la palabra rupestre, pero quizás digamos, un lenguaje más sencillo, digamos, porque eso también le puede dar claridad. A ver, puede hacerse, sin embargo, de lo que les mencionaba, dependerá del texto que estamos trabajando. Y bueno, otros factores, ¿verdad?, que están en comunicación. El texto que estoy trabajando es el mensaje también que quiero transmitir, pero hacia quién quiero llegar también, ¿verdad? Y estos otros recursos que también suelen ocurrir bastante, otras sugerencias, ¿verdad?, con el tema de este estilo, digamos, de redacción, es a veces
como somos muy terminológicos, muy conceptuales, muy fundamentados, a veces también es bueno buscar elementos que aterricen, ¿verdad? Colocar ejemplos, definiciones que sean mucho más claras. Ahí vendría la aplicación del estilo, yo no lo llamaría rupestre, pero digamos un estilo como mucho más cercano, ¿verdad? Es decir, si he ocupado un término, no sé, complicado, ¿verdad? No sé, digo, y voy a ocupar uno, digamos, digamos que ocupo babelismo. Les digo, bueno, es que esto es un babelismo. Y uno dice, ¿qué quieres decir, verdad? Es decir, hay que explicarlo, hay que definirlo, y ahí lo mejor sería no explicarlo en términos complicados, sino ser como mucho más, términos más cercanos, ¿verdad? Que el babelismo, digamos, es el abuso, bueno, es esta discusión de empezar a aplicar una serie de empezar a desarrollar nueva terminología para cosas que ya existen, para cosas que ya se han explicado con términos. Lo que les mencionaba del desplazamiento forzado, que alguien le dice, bueno, no es que es inmigrante, es que el otro es que es refugiado. Es decir, uno dice, pero eso explica el mismo fenómeno, ¿por qué no nos quedamos con un término? Uno dice, no, es que quiero acuñar un nuevo término para explicar algo que ya está explicado. Entonces, ahí es donde viene el tema del babelismo. Esto que estoy haciendo ahorita, digamos, vendría a ser como un recurso aplicando un estilo un poco más digamos, cercano, ¿verdad? Donde ya, digamos, puedo ocupar algún ejemplo, alguna analogía, definiciones de términos, eso funciona bastante. Perdón, Santi, creo que usted tiene la mano levantada. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, pues agradecer al equipo organizador por esta interesante conferencia, muy oportuna, muy enriquecedora, pero felicitar también a todos los colegas por el Día del Maestro. En México celebramos el Día del Maestro y qué mejor experiencia para festejar el Día del Maestro, ¿verdad? Solo un pequeño comentario que me gustó al final, cuando comentas el del carpintero, ¿verdad? Escribir, soltar las ideas, dejar reposar el escrito y revisarlo horas después o días después. Y ese ejemplo me gusta, sobre todo cuando también nos relacionamos con el panadero, ¿sí? El panadero, pues cuando va a hacer un pan, integra todos los ingredientes y no lo mete al horno luego. Tiene que dejar reposar la masa para que la levadura haga su trabajo de levar la masa. Este comparativo igual me encanta, el panadero, así como el carpintero, ¿verdad? O sea, es importante dejar que las ideas como la levadura levanten la masa, levanten el objetivo que pretendemos en nuestro artículo o en nuestro escrito. Porque cuando dejamos ese ejercicio, hacemos este ejercicio, le sacamos más provecho a lo que escribimos, ¿verdad? Dejar reposar lo que escribimos unas horas, unos días, poderlo revisar, confrontar, en fin. Pues les agradezco por este curso, ojalá que sea el primero y el último, y pues quedo atento para darle seguimiento porque creo que es el talón de Aquiles de quien nos gusta el trabajo de la metodología de la investigación, pero sobre todo contribuir con el conocimiento a crear conocimiento, ¿verdad? No solo ser consumidor de conocimiento, sino a generar nuevos conocimientos ante los retos y desafíos que hoy vivimos como generación de la inteligencia artificial. Felicidades al equipo organizador y en especial a ti, maestro Oscar. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, me encanta esa analogía, bueno, esa metáfora del panadero es bien interesante, ¿verdad? Con eso yo solo quiero agregar que muchas veces, bueno, esto de reposar, yo realmente lo aprendí más para los textos literarios. Bueno, yo escribo periodismo, escribo literatura y escribo también de la parte académica, ¿verdad? Pero a mí este consejo no me lo dieron, digamos, desde una parte académica, digamos, sino más bien fue una editora, porque justamente a veces no vemos esto. Es decir, esta editora, ella es poeta, pero editaba muy bien cuentos. Y a veces uno, cuando está escribiendo, le cuesta ver, inclusive, claro, está como muy, digamos, muy caliente, digamos, si vemos, volviendo al tema, el pan, digamos, estaría como muy ahí, no logramos ver si realmente ya está en su punto. Entonces, a veces también esto de pausar es muy importante porque también nos permite tomar una distancia, un reposo también para nosotros en el aspecto de todas esas ideas que acabamos de soltar y que tenemos ahí presentes. Y ahora me voy a centrar no tanto en lo que yo quise, pues, transmitir por completo, sino ya quiero
fijarme y leerme, ir viendo a detalle, ¿verdad? Esta es la idea que yo transmití aquí, no era lo que yo quería decir, o aquí me faltó algo más que agregar. Es decir, nos permite eso, ¿verdad? Porque nuestra mente no deja de estar trabajando también a veces, que es otro elemento, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, que nos va a permitir también ver esos otros aspectos. Lo otro, y a veces también funciona bastante bien, es también, digamos, más desde la literatura aprendí esto, darle a alguien más, vaya, mira, aquí está, lo he soltado, léeme. Hay algo que no entendrás, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Es decir, a veces damos cosas por hecho, ¿verdad? Y de repente nos dicen, mira, me gustó tu idea de esto, y tú dices, híjole, pero yo no, eso no lo puse, no lo quise decir así, ¿verdad? Entonces a veces también pasa la lectura de otro, y por eso, digamos, los procesos académicos suelen tener, los de redacción sobre todo un proceso de que hay otros, digamos, actores, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad? Pasa el diálogo que hay con el editor, el diálogo que hay con los correctores, ¿verdad? El diálogo que de nuevo hay con la persona con el investigador inicial, ¿verdad? Entonces a mí me ha tocado también estar un poco más, no solo escribiendo, sino yo también, digamos, cuando yo escribo algo, digo, hay un corrector, ¿verdad? Y que me corrija lo que me tenga que corregir. Y alguien puede decir, pero tú manejas esto, tú lo has reposado, lo has leído. Sí, pero hay cosas que probablemente necesito siempre un tercer ojo, ¿verdad? O alguien más que lo pueda ver. Entonces, muchas gracias, Santi, por... Perdón, Eduardo, creo que tiene la mano. Sí, muchísimas gracias, Oscar, por los consejos, por la parte argumentativa, expositiva de cómo ir mejorando en las competencias de redacción, ¿no? Sin duda alguna es muy complejo el redactar porque muchas veces a lo mejor en las universidades no se hace tan énfasis en este tipo de competencias, ¿no? Y al menos los que hemos recibido quizás las formaciones de humanidades, tenemos un poco más desarrolladas las competencias, muchas veces de la parte de ingenierías que ven cuestiones más prácticas, el desarrollo de competencias en escritura es mucho más difícil para ello y yo lo he podido comprobar cuando me ha tocado leer materiales de ingenieros que son un poco más prácticos ellos en su escritura, pero también generan ciertas confusiones con las ideas, a diferencia de personas que me han escrito de las áreas de humanidades, ¿no? Por el desarrollo de competencias y que han existido más oportunidades de leer textos, de escribir, etcétera, ¿no? Entonces, una realidad que tenemos particularmente en El Salvador de el desarrollo de estas competencias en escritura. No es nada sencillo, es complejo y la única forma de ir un poco superando los desafíos es escribir, 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 leer, leer, leer y no hay otra, no ponerse a la práctica y hacerlo, ¿no? También yo me sumo al último consejo que brinda Oscar, el pasárselo a colegas para que ellos le den una lectura y ver si ellos entendieron, si han desarrollado como las ideas que uno espera también que están en el texto. Y a veces el público puede ser variado, puede ser un colega que tiene el mismo campo de conocimiento que yo tengo o puede ser un colega que no esté en el mismo campo para mirar si mi comunicación que va a un público general es entendible, ¿no? Para aquellas personas que no dominan el campo en el que yo me encuentro. Esa es como la reflexión. La pregunta, Oscar, que me gustaría ver la postura que usted tiene frente al tema de la inteligencia artificial. Sabemos que hay muchas herramientas a las que yo le puedo pedir humanizar el texto, hacerlo un poco más de lenguaje de acuerdo al estilo y hacer un buen prompt donde yo le diga, bueno, conoces mi estilo porque te estoy enviando este texto. Quiero que a este texto le puedas colocar oraciones cortas, con puntos y seguido, punto y coma. Quiero que tenga una coherencia y las características que usted planteaba, la concisión, adecuación, coherencia, cohesión, precisión. Y la IA me puede arrojar un aproximado de esto. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre este uso que pueden hacer algunos colegas que le envían textos a usted? ¿Cuál es su postura que tiene usted a nivel profesional y personal sobre el uso de este tipo de herramientas
que a veces no son nada de apoyo, sino que casi quieren que les hagan el texto completo, ¿no? Gracias, Oscar. Muchas gracias, Eduardo. Bien interesante. Bueno, quizás les comento un poco. Aquí internamente, en la UCA, donde yo laboro, estoy en un equipo de investigación que justamente estamos abordando el tema de la inteligencia artificial. Va por etapas, ¿verdad? Iniciamos con los estudiantes, hoy vamos un poco más con los académicos e investigadores. Y sí, digamos, esta consulta es un poco, bueno, para empezar a nivel de estudiante, ¿verdad? Hay todo un tema ahí de preocupación por parte de los docentes y eso, pero más a nivel de investigación, como lo estás planteando, y de redacción en específico, yo considero que, a ver, es una herramienta, ahí la tenemos disponible, justamente como mencionaba, ¿verdad? Si establecemos un buen inclusive yo le puedo subir, adjuntarle el documento y decirle, mira, este es mi texto, por favor, dámele todas estas especificaciones según yo lo quiero, de esta manera, utilizarlo o profundizar en esto. Bueno, podemos, digamos, hacer uso de la herramienta siendo conscientes también de las limitantes de la herramienta, por un lado. Creo yo, es mi postura, digamos, puede haber otras distintas. Yo, por ejemplo, no la ocupo, yo, pero para eso. Pero, digamos, mi postura es, bueno, puedo ver de repente, yo hice un párrafo, no sé cómo corregirlo, le puedo solicitar, por favor, adecuámelo, lo leo y digo, bueno, perfecto. Por un lado, digamos, tengo esa herramienta y las tecnologías, digamos, tienen esa particularidad de ser una herramienta. Pero lo otro es de también dejar constatado, es decir, porque a veces también nos pasa mucho esto, y hoy con el tema también de los detectores de inteligencia artificial, yo creo que uno tiene que ser también muy transparente en su uso. Es decir, creo que la transparencia es clave, ¿verdad? Yo, o sea, con un grupo de estudiantes yo les digo, bueno, yo sé que está, o sea, todos tenemos que ser claros, está la inteligencia artificial, está ahí, probablemente la van a usar. Yo les digo, les sugiero en estas partes, bajo estas dinámicas, por ejemplo, para desarrollar sus ideas y esto y lo otro, no lo ocupen. Yo sé que de repente pueden hacer uso aquí, ¿verdad? Pero dejen constatado dónde la han utilizado, ¿verdad? Porque uno se percata. Por más que intenten de repente pedirle, bueno, humanizame, y aunque pase por diferentes procesos de inteligencia artificial, además de los detectores, uno percibe, cuando ya se está metiendo más en eso, digamos, uno percibe, ya te cedo la palabra, ya, uno va percibiendo, digamos, estos elementos característicos de cómo también redacta la IA. Y el problema, creo yo, en el aspecto de limitantes que a veces puede tener, es esto, que tanto de repente, digamos, la idea que yo le quise trasladar está, digamos, transmitida como yo la quise decir por un lado y no está transmitiendo otra cosa. Y a veces, sobre todo, pasa mucho en fuentes. Yo a nivel de fuentes y de marcos no lo recomiendo mucho, porque se inventa fuentes. Es decir, recibí una vez un trabajo que yo le dije, pero cítame las fuentes de dónde he sacado esto, le dije a la persona. Me mandó el documento ya con sus fuentes citadas y hasta con los enlaces, pero cuando uno se metía el enlaces rotos. No existían, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que tenemos nosotros que tener la capacidad y las competencias para desarrollar una buena redacción, reconociendo que tenemos estas herramientas, sabiendo, digamos, sus potencialidades, sus límites, pero también siendo, digamos, muy éticos en el aspecto de su uso, ¿verdad? Creo que ese es como otro elemento. Lo que ocurre mucho es que también hay mucha discusión respecto a los lineamientos que de repente, es decir, casi nadie quiere como decir tal y tal cosa y hay bastante preocupación, ¿verdad? Como definir algo. Yo creo que es como muy abierto y de repente nos ha pasado en muchas ocasiones cuando, bueno, con Internet, el acceso a Google, ¿verdad? La gente que, bueno, Wikipedia fue otro caso, ¿verdad? Es decir, tuvimos esto de copiar. Hoy, digamos, se vuelve más dificultoso porque es una herramienta que en un mismo espacio te puede hacer redacciones, resúmenes, cambiar ideas, es decir, te puede dar un montón de cosas. Y pensamos en ChatGPT, pero con con los centenares de herramientas que existen se pueden hacer un montón de cosas, pero mi postura es eso, ¿verdad? Es decir, está la herramienta, hay que considerarla, si de repente uno la ve como potencialidad, ¿verdad? Pero luego reconocer, digamos, sus límites y también ser transparente con su uso. Y una cuestión personal, yo no ocupo, trato de hacer así lo mínimo de ocuparla, porque lo que pasa es que yo estudio temas socioambientales y el impacto ambiental que tiene el uso de inteligencia artificial es enorme, entonces me da un cargo de conciencia
que simplemente o sea, no puedo, pues, o sea, veo y digo, realmente lo necesito así para, o sea, no lo puedo hacer, yo no lo puedo encontrar en otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es una cuestión como más personal mía, ¿verdad? Pero sí, Jorge Manuel, lo escuchamos. Hola, buenos días. Primero que nada, felicitarle por su presentación, muy interesante. Eh, Más que pregunta, es una participación, ¿no? La que tengo. Pienso que esta situación de la redacción de artículos tiene que ver mucho con la lógica, cómo estructuramos las ideas. Y a veces, la mayor parte del tiempo no lo hacemos bien porque las ideas no están bien estructuradas, no están ordenadas. Hay un caos en nuestra cabeza, ¿no? Y eso tiene que ver con estas materias de lógica. Aquí, al menos en México, yo soy de México, hace muchos años en la preparatoria impartían una materia que así se llamaba lógica. Y después no sé qué pasó, yo creo que reprobaron muchos estudiantes o algo y la quitaron, ¿no? Ya no está en el mapa curricular de ninguna preparatoria. Grave error. O sea, la lógica pues te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Y te ayuda a estructurar las ideas para que cuando haces un descubrimiento o algún estudio, pues lo puedes redactar adecuadamente. Llámese como se llame, artículo científico, cartel, lo que quieras. Estoy de acuerdo, cada área tiene su estilo, cada país tiene su estilo, eso no hay duda, pero guardan estructuras generales, o sea, cuando tú ves un artículo científico dices, esto es científico porque aquí hay una introducción, aquí hay la metodología, etcétera, resultados experimentales, conclusiones, siempre hay una estructura. Y más allá de eso, pues eso se ve mucho en matemáticas, ¿no? Cuando haces una demostración matemática, pues debes de seguir la estructura, debes de forzar tu mente a pensar, ¿no? Tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Y la ventaja de hacer las demostraciones es que no necesitas un algoritmo. O sea, te dan estructuras que las puedes usar, pero ahí entra la creatividad del pensamiento humano. Entonces, yo creo que pues como sugerencia, ¿no? Para poder llevar a cabo una buena redacción de artículos, pues hay que empezar por la lógica, ¿no? Y si es posible, pues estudiar algo de matemáticas, tampoco algo tan sofisticado, ¿no? Demostraciones, cómo es que se estructuran las demostraciones, para que eso pues dé orden a las ideas. Aunque sea de manera básica, ¿no? Como sugerencia para todo nuestra audiencia. Eso es todo, gracias. Gracias, Jorge Manuel. Sí, coincido, digamos, justamente esta parte de la argumentación, es decir, una argumentación sustentada en todo el tema de la lógica. Yo, de hecho, no llevé lógica como tal en mi maestría, pero era parte fundamental y, de hecho, quien me la brindó, para mí fue maravilloso y le fui aplicando en todos los momentos, ¿verdad? Porque sí, es decir, tenía, digamos, conocimientos de aspectos de redacción en general, ¿verdad? Sobre todo a nivel de corrección, ¿verdad? Ortografía y esto, digamos, lo manejaba bien, pero en la parte argumentativa en particular, yo sí creo que la lógica es fundamental, ¿verdad? De hecho, debe ser una materia casi que constante y de hecho en diferentes momentos, ¿verdad? O sea, no solo inicialmente, sino en diferentes etapas. Entonces sí coincido, digamos, esta parte. De hecho, yo la mencioné poquito, ¿verdad? Pero sí, es fundamental, ¿verdad? Gracias, Jorge Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por pues tan interesante taller. Creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? En esta mañana, en esta bonita jornada. Y bueno, invitarles a que estén pendientes pues de la segunda parte del taller que va a ser impartida por el doctor Eduardo Mengíbar, que al inicio pues se comentó, porque les vamos a estar enviando a sus correos pues la invitación, ¿verdad? Para que puedan inscribirse. Igualmente va a estar siendo posteado en las redes sociales, ¿verdad? Para que puedan pues invitar a sus colegas, ¿verdad? Que puedan estar interesados sobre el tema y que nos acompañen, ¿verdad? Posteriormente vamos a saber también la fecha en la cual se va a desarrollar. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a compartir la grabación del taller con el diploma de participación que se les va a enviar, ¿verdad? Y le vamos a incluir
el enlace de la grabación para que usted pueda pues consultarla pues ya cuando usted lo necesite y lo requiera. Si ya no hay ningún otro comentario, pues agradecerles nuevamente y les esperamos en las futuras formaciones. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias. Gracias, bonito día. Muchas gracias, feliz día.